Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Anteriormente vimos el concepto de árbol binario y árbol binario de búsqueda. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de árbol equilibrado y árbol ABL. Decimos que un árbol está equilibrado rígidamente si para todo nodo del árbol la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho son iguales, es decir, su factor de equilibrio es igual a cero. Mientras que en un árbol ABL la altura de su árbol izquierdo y su árbol derecho difieren en a lo más 1, es decir, su factor de equilibrio es menor o igual a 1. Trataremos entonces en este video el concepto de árbol equilibrado, árbol ABL, sus principales características y operaciones fundamentales, así como su evaluación. Nuestros objetivos de aprendizaje son los siguientes: definición formal de árbol ABL, definición de condición de equilibrio, definición de rotación de nodos, ejemplos y aplicaciones. Un árbol ABL es un tipo especial de árbol binario con la característica de que está equilibrado. Decimos que un árbol está equilibrado cuando todos los nodos están equilibrados. Un nodo se dice equilibrado si se cumple que sus árboles izquierdo y derecho tienen la misma altura. El árbol ABL fue ideado por los matemáticos rusos Adamson, Belsky y Landis. Si se mantiene el equilibrio de un árbol, decimos que es un árbol equilibrado, y esto garantiza que la profundidad del árbol es orden logaritmo de n, donde n es el número de nodos del árbol. Recordemos lo siguiente: sea el árbol A con V conjunto de vértices y E conjunto de arcos o aristas. Para cualquier nodo V en el conjunto V grande, la altura de V, denotado con al de V, es la longitud de camino más larga desde V hasta una hoja. Y la profundidad de V, denotado con P de F de V, es la longitud de camino única entre la raíz del árbol y V. En el ejemplo tenemos que la altura de A es 3 y la profundidad de A es 0. La altura de B es 0 y la profundidad de B es 1. La altura de C es 2 y su profundidad es 1. Para D su altura es 1 y su profundidad es 2. Y para E su altura es 0 y su profundidad es 3. Los árboles binarios de búsqueda presentan un gran inconveniente. Cuando se insertan o eliminan nodos tienden a degenerarse. Un árbol ABL requiere una condición de equilibrio no muy rígida. Supongamos que creamos un árbol binario a partir de una lista de valores ordenados: 2, 4, 5, 8, 9 y 12. Difícilmente podremos llamar a la estructura resultante un árbol. Si buscamos el valor 12 tendríamos que recorrer todos los nodos. Si buscamos el valor menos 5 tendríamos que recorrer un nodo. 2. En el peor de los casos se exploran n nodos. El recorrido es de orden n, es decir, es lineal. Decimos que un árbol está equilibrado cuando todos los nodos están equilibrados. Un nodo se dice equilibrado si se cumple que sus subárboles izquierdo y el subárbol derecho tienen la misma altura. En el ejemplo, el nodo A, la altura del subárbol izquierdo es 0 y la altura del subárbol derecho es 2. Por tanto, no está equilibrado el nodo A. El nodo B sí lo está. El nodo C no lo está. El nodo D no lo está y el nodo B sí lo está. Decimos que un árbol es equilibrado si para todo U en el conjunto B, el subárbol izquierdo de U y el subárbol derecho de U tienen la misma altura. Esta condición de equilibrio es muy rígida y cuando esto ocurre decimos que el árbol está rígidamente equilibrado. Adamson y Belsky presentaron en 1962 en una publicación soviética un árbol que lleva su nombre ABL. Este árbol requiere una condición de equilibrio no muy rígida. Solo se requiere que para todo vértice el subárbol izquierdo de U y el subárbol derecho de U difieren en a lo más una unidad. Si denotamos h de U, altura del nodo U, h de R, altura de un árbol con raíz R, denotamos SAI de U, su árbol izquierdo de U, y SAD de U, su árbol derecho de U. Un nodo U se dice equilibrado, tiene condición de equilibrio si y solo si el valor absoluto de h de I menos h de D es menor o igual a 1, donde I es la raíz del subárbol izquierdo de U, I es hijo izquierdo de U
y D es la raíz del subárbol derecho de U. Decimos que un árbol es ABL si para todo nodo U del árbol tiene la condición de equilibrio. En el ejemplo, el nodo A no está equilibrado, porque la diferencia entre la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho es 2. En el caso del nodo B sí lo es. En el caso de C no, en el caso de D tampoco, y en el caso de E sí lo es porque la diferencia de -1 y -1 nos da una condición de equilibrio. Tenemos en el ejemplo en color rojo árboles rígidamente equilibrados. El primer árbol de un solo nodo tiene dos subárboles, ambos de altura -1, por tanto está equilibrado. El segundo árbol de color rojo tiene en la raíz dos subárboles con un solo nodo cada uno, ambos están equilibrados. Igual en el tercer árbol. Sin embargo, en los árboles de color verde tenemos árboles que no están rígidamente equilibrados, pero sí están equilibrados, son ABL. En el primer caso, para el nodo raíz, la altura de su árbol izquierdo es 0 y la altura de su árbol derecho es -1. Su diferencia es 1. E igual ocurre en el segundo caso y tercer caso. El problema de estos algoritmos es que requieren explorar y reconstruir todo el árbol cada vez que se inserta o se elimina un elemento, de modo que lo que ganamos al acortar las búsquedas, teniendo que hacer menos comparaciones, lo perdemos equilibrando el árbol. Como el árbol está equilibrado, la mayoría de operaciones, tanto búsqueda, inserción, eliminación de un nodo, es en promedio de orden o logaritmo de n, donde n es la cantidad de nodos del árbol. Tenemos aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos una fila secuencial con elementos f2 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el proceso de inserción. Tenemos primero el nodo raíz con el valor 1, luego insertamos en el subárbol derecho el valor 2. Este árbol está equilibrado, porque el subárbol de 1 tiene altura -1 y el subárbol derecho de 1 tiene altura 2. Está equilibrado. Adicionamos 3 en el árbol y pierde el equilibrio. El nodo que pierde el equilibrio es el nodo 1. Entonces hacemos una rotación y conseguimos que el árbol esté equilibrado. Adicionamos el nodo 4 a la derecha de 3 y el árbol sigue equilibrado. Al aumentar 5, nuevamente se pierde el equilibrio. Se hace una rotación y se logra equilibrar el árbol. Aumentamos el nodo 6 y nuevamente se pierde el equilibrio. Hacemos una rotación nuevamente y tenemos finalmente un árbol equilibrado. Para el ejemplo anterior tenemos como entrada F, la fila secuencial, y la salida A, árbol ABL. El método crea ABL. Primero abre la fila F con la primitiva primer. Luego toma el primer elemento con la primitiva tomar F, B. Asigna a la raíz del árbol el valor nulo. Mientras no sea último de la fila, llama al método insertar en el árbol el valor B. Si no equilibrio de R, es decir, el árbol no está equilibrado, se invoca al método equilibrar el árbol. Se toma el siguiente elemento, B de F, y se prosigue con el mientras. Nuevamente, mientras no sea último de F, se inserta el nuevo valor de B en el árbol. Si no está equilibrado, nuevamente se llama equilibrar, y esto se repite hasta que se llegue al final de la fila secuencial. Para conseguir el equilibrio de un árbol, vamos a utilizar los métodos de rotación. Veamos rotación simple. Los dos árboles de la siguiente figura contienen los mismos elementos y ambos son de búsqueda. Nótese que en ambos árboles K1 es menor que K2. En ambos árboles se cumple lo siguiente: todos los elementos de A son menores que K1. Todos los elementos de B están entre K1 y K2. Y todos los elementos de Z son mayores que K2.
El árbol B se puede obtener a partir del árbol A aplicando el método rotación. La rotación puede hacerse en cualquier nodo, no solo en la raíz. Para la rotación simple tenemos como entrada el árbol de origen A y como salida el árbol rotado B. El método inicia con el nodo que causó el desequilibrio, el último nodo insertado. Se asciende hacia la raíz actualizando la condición de equilibrio en cada nodo visitado. Se finaliza si se llega a la raíz sin encontrar ningún nodo desequilibrado. Si se encuentra un nodo desequilibrado, se aplica una rotación al primer nodo incorrecto que se encuentre. Se ajusta su equilibrio y se termina. No es necesario continuar hasta la raíz. En el ejemplo, la inserción de 9 causa un desequilibrio en el nodo 12, pues su árbol izquierdo tiene altura 2 y el subárbol derecho tiene altura 0. Si hacemos una rotación simple entre el nodo 10 y 12, obtenemos el nuevo árbol. ¿En qué consiste el factor de equilibrio? Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener los dos punteros a los árboles derecho e izquierdo, igual que los árboles binarios de búsqueda. Y además un miembro nuevo, el factor de equilibrio, que lo vamos a denotar con las letras FE en mayúscula. El factor de equilibrio es la diferencia entre las alturas del subárbol derecho y el subárbol izquierdo. Por definición, para un árbol ABL, este valor debe ser -1, 0 o 1. Veamos rotación simple a la derecha. Esta rotación se usará cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el derecho, es decir, cuando su FE sea de -2, y además la raíz del subárbol izquierdo tenga una FE de -1, es decir, que esté cargado a la izquierda. Procederemos del siguiente modo. Llamaremos P al nodo que se muestra el desequilibrio, el que tiene una FE de -2, y llamaremos Q al nodo raíz del subárbol izquierdo de P. Además llamaremos A al subárbol izquierdo de Q, B al subárbol derecho de Q y C al subárbol derecho de P. En el gráfico que puede observar, tanto B como C tienen la misma altura, n, y A es una unidad mayor, n+1. Esto hace que el FE de Q sea -1. La altura del subárbol que tiene Q como raíz es n+2 y por lo tanto el FE de P es -2. ¿Qué tenemos que hacer? Primero pasamos el subárbol derecho del nodo Q como subárbol izquierdo de P. Esto mantiene el árbol como árbol binario de búsqueda, ya que todos los valores a la derecha de Q siguen estando a la izquierda de P. Segundo, el árbol P pasa a ser el subárbol derecho de nodo Q. Y 3, ahora el nodo Q pasa a tomar la posición del nodo P. Es decir, hacemos que la entrada al subárbol sea el nodo Q en lugar del nodo P. Previamente P puede que fuese un árbol completo o un subárbol de otro nodo de menor altura. Veamos ahora la rotación simple a la izquierda. Se trata de un caso simétrico del anterior. Esta rotación se usará cuando el subárbol derecho de un nodo sea 2 unidades más alto que el izquierdo, es decir, cuando su FE sea de 2, y además la raíz del subárbol derecho tenga un FE de 1, es decir, que esté cargado a la derecha. Procederemos del siguiente modo. Llamaremos P al nodo que muestra el desequilibrio, el que tiene un FE de 2, y llamaremos Q al nodo raíz del subárbol derecho de P. Además llamaremos A al nodo al subárbol izquierdo de P, B al subárbol izquierdo de Q y C al subárbol derecho de Q. En el gráfico se puede observar que tanto A como B tienen la misma altura, n, y C es una unidad mayor, es decir, n+1. Esto hace que el FE de Q sea 1. La altura del subárbol que tiene Q como raíz es n+2 y por lo tanto el FE de P es 2. Procederemos con los siguientes pasos. 1. Pasamos el subárbol izquierdo de Q como subárbol derecho de P. Esto mantiene el árbol como BB, ya que todos los valores a la izquierda de Q siguen estando a la derecha de P. Segundo, el árbol P pasa a ser el subárbol izquierdo de Q. Y tercero, ahora el nodo Q pasa a tomar la posición del nodo P.
Es decir, hacemos que la entrada del árbol sea el nodo Q en lugar del nodo P. Previamente, P puede que fuese un árbol completo o un árbol del otro nodo de menor altura. Veamos ahora el caso de rotación doble derecha-izquierda. Tenemos como entrada un árbol desequilibrado de altura 3 y raíz K3. Para hacer la rotación hacemos que K2 ascienda hacia la raíz y K1, que era hijo derecho de K3, ahora es hijo derecho de K2. Y K3, que estaba en la raíz, pasa a ser hijo izquierdo de K2. Ahora tenemos el árbol equilibrado de altura 2. El caso de rotación doble izquierda-derecha es similar. Tenemos como entrada el árbol de altura 3 y raíz K3. Para la rotación hacemos que K2 ascienda hacia la raíz y K1, que era hijo izquierdo de K3, ahora es hijo izquierdo de K2. Y K3, que estaba en la raíz, ahora es hijo derecho de K2. Y el nuevo árbol rotado tiene altura 2. Veamos ahora cómo se implementa un árbol ABL. Tenemos el nodo ABL con atributos valor, HI y HD apuntadores a nodos tipo ABL y la altura. La altura del árbol puede hallarse mediante el siguiente algoritmo. Tenemos el entero altura con argumento puntero P, apuntador a nodo ABL y pregunta, si P es nulo, la altura es menos 1. Si no, altura es P parte de altura. Tenemos el método insertar nodo. Recibe como argumentos V de un tipo determinado y R apuntador a un nodo. Primero pregunta si R es nulo. Si es así, crea un nuevo nodo con dirección N y en la parte valor apunta a nulo, parte hijo izquierdo e hijo derecho también nulo y la altura es 0. En caso contrario, entra al si no. Si B es menor que R parte valor, llama a insertar y envía V y R parte HI. Y pregunta si altura de R parte HI menos la altura de R parte HD es igual a 2. Si es así, pregunta nuevamente si B es menor que R parte HI parte valor, llama a rotar sencillo izquierda. De lo contrario, llama a rotar doble izquierda. En otro caso, si la diferencia de las alturas no es 2, asigna a R parte de altura el máximo valor de las alturas de la rama izquierda o la rama derecha más 1. Les solicito revisen este algoritmo con detalle, minuciosamente, para que su mejor entendimiento y comprensión. Veamos rotación sencilla derecha. Este procedimiento solo puede ser llamado cuando K2 tiene un hijo izquierdo. Realiza una rotación entre un nodo K2 y su hijo izquierdo y actualiza las alturas y asigna la nueva raíz a K2. Tenemos aquí rotar sencillo derecha, asigna N, R parte HI, asigna R parte HI, N parte HD y asigna N parte HD el valor de R. Luego en R parte altura va a guardar el máximo entre la altura de R parte HI o la altura de R parte HD más una unidad. Y en N parte altura igualmente asigna el máximo entre altura parte de N parte HI y R parte altura más una unidad. Y finalmente asigna a R el valor N. Cuando se implementa la inserción de un nodo en el árbol ABL, la forma más sencilla es usando un algoritmo recursivo. Si se quiere insertar el valor X, se inserta en el lugar que le corresponde, como se hace con los árboles binarios. Si luego de insertarlo, la altura del subárbol no cambia, se concluye con la operación. De lo contrario, si se produce en el árbol un desequilibrio en las alturas de los subárboles, se tendrá que llamar a la función equilibrar, quien a su vez llamará a las funciones de rotación simple o doble según corresponda. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos
árbol inicial con raíz K2. Al hacer una rotación derecha, K1 pasa a la raíz y K2 viene a ser hijo derecho de K1. El recorrido en ambos árboles se mantiene. Veamos ahora rotación sencilla izquierda. Este procedimiento solo puede ser llamado cuando K1 tiene un hijo derecho. Realiza una rotación entre un nodo K1 y su hijo derecho y actualiza las alturas asignando la nueva raíz a K1. Tenemos la acción rotar sencillo izquierda que recibe R apuntador a un nodo ABL. Primero asigna N la parte HD de R, luego en R parte HD actualiza con N parte HI, en N parte HI asigna el valor de R. Luego en N parte altura va a asignar el mayor valor entre altura de N parte HI o la altura de N parte HD más 1. Y en R parte altura igualmente asigna el máximo entre altura de N parte HD o R parte altura más una unidad. Finalmente guarda en R el valor de N. Tenemos aquí un ejemplo de rotación izquierda. Tenemos como árbol inicial el árbol con raíz K1. Después de rotar, K2 pasa a la raíz y K1, que era el padre de K2, ahora se convierte en hijo izquierdo de K2. El recorrido en ambos casos se mantiene en su orden. Rotación doble izquierda-derecha. Este procedimiento solo puede ser llamado cuando K3 tiene un hijo izquierdo y el hijo izquierdo de K3 tiene un hijo derecho. Realiza una rotación doble izquierda-derecha y actualiza las alturas. El método rotar doble izquierda recibe a R como apuntador a un nodo ABL y realiza dos acciones. Primero llama a rotar sencillo derecha y tiene como argumento R parte HI, rotar entre K1 y K2, y luego llama a rotar sencillo izquierda y le envía R como argumento. Va a rotar K3 y K2. Tenemos aquí el ejemplo, un árbol origen con raíz K3 y en el subárbol izquierdo la raíz es K1 y el subárbol derecho D. Luego de rotar, K2 asciende hacia la raíz y K1 se mantiene como hijo izquierdo, pero ahora de la raíz K2. Y K3, que era raíz, ahora pasa a ser hijo derecho de K2. Veamos ahora la codificación en lenguaje C. Tenemos la clase ABL definida y luego la clase nodo, que tiene un constructor nodo y tiene como datos a dato tipo entero, FE, factor de equilibrio, un apuntador izquierdo, un apuntador derecho, un apuntador al padre y la clase ABL. Tenemos la clase ABL con raíz, apuntador a nodo, actual apuntador a nodo, contador y altura tipo entero y el constructor ABL. Los métodos insertar, vacío y el recorrido in orden. Tenemos también el método de equilibrar, el método RSI, rotar sencillo izquierdo, RSD, rotar sencillo derecho, RDI, rotar doble izquierdo y RDD, rotar doble derecho. Todos estos últimos métodos, los cuatro últimos, tienen como argumento un apuntador nodo minúscula a nodo. Tenemos el método insertar, un nodo en el árbol ABL. Este método tiene definido dat tipo entero y asterisco padre apuntador a un nodo y se le asigna el valor null inicialmente. Luego lee el valor dat de teclado o de consola, actualiza el valor actual con el valor de la raíz
y luego ingresa a un while. Mientras no vacío de actual y DAC es diferente de actual parte de dato, va a realizar 3 pasos, ¿no? Primero, asigna a padre el valor actual. Luego pregunta, si DAT es mayor que actual parte de dato, actualiza actual con actual parte derecho. De lo contrario, pregunta, si DAC es menor que actual parte de dato, actualiza actual con actual parte izquierda. Fuera del while, pregunta, si no está vacío, llama al método vacío, retorna. Si se ha encontrado el elemento, regresa sin insertar. De ser otro caso, si padre es null, entonces el árbol está vacío. El nuevo nodo será el nodo raíz. Tenemos que revisar minuciosamente para su comprensión y entendimiento de este método de insertar. Tenemos igualmente el método equilibrar. Este método va a ser invocado cuando se encuentre un desequilibrio en un nodo determinado. Primero, define la variable salir tipo booleano y le asigna el valor falso. Luego ingresa a un while mientras nodo y salir sea falso, realiza o ingresa al while y preguntas if nuevo. En ese caso, si es verdad, pregunta if rama es igual a izquierdo, va a realizar lo siguiente, ¿no? Va a decrementar el factor de equilibrio en una unidad. De lo contrario, aumenta el factor de equilibrio en una unidad. Tenemos que analizar igualmente todos los pasos en este método equilibrar. Tenemos el método rotación doble a derecha RDD, que recibe como argumento nodo en minúscula, apuntador a nodo. Este método asigna al apuntador padre el nodo parte padre, al apuntador P el nodo, apuntador Q P parte izquierdo, al apuntador R Q parte derecho, al apuntador B R parte izquierda y al apuntador C R parte derecha. Pregunta, if padre, y si es verdad, pregunta, si padre parte derecho es nodo, asigna R a padre parte derecho. De lo contrario, asigna R a padre parte izquierdo. Si padre falso, asigna R a la raíz. Y luego reconstruye el árbol. Tenemos en forma similar el método rotar doble izquierda. Le voy a pedir que revisen este método que es similar al anterior. Tenemos el método rotación simple a la derecha. El método rotación simple a izquierda. Luego de todos los métodos, vamos a definir un método menú de tipo entero. Este menú va a servir para administrar los métodos anteriores. Tenemos la opción 1, insertar, opción 2, mostrar el árbol en preorden, mostrar in orden la opción 3, la opción 4, mostrar postorden y 0 para salir. Luego pide elegir una opción y va a devolver la opción elegida. El método principal va a invocar al menú. Para ello, primero ha declarado el objeto árbol ABL de tipo ABL, de la clase ABL. Ingresa un while mientras la opción que fue devuelta por el menú es diferente de 0, ingresa al while y ejecuta un switch OPC. En caso de que sea 1, quiere decir que se eligió la opción 1 del menú y llama al método insertar.
En caso que sea 2, al método preorden. En caso 3, inorden. Y en caso 4, postorden. Terminada el switch, nuevamente invoca el menú para elegir otra opción. Y eso se va a repetir hasta que se elija la opción 0. Tenemos aquí la ejecución. El menú, se elige la opción 1 para insertar un nodo. Se inserta el valor 1 y se emite el mensaje se insertó 1. Aparece otra vez el menú. Se elige la opción 2 para mostrar el árbol en preorden y se muestra el nodo 1 insertado recientemente con su factor de equilibrio 0. Ahora nuevamente elegimos la opción 1, insertar, y se inserta el valor 2. Hasta allí no hay ningún problema porque el árbol sigue equilibrado. Pero luego se ha elegido la opción 3, mostrar en orden, y se muestra en inorden 1, factor de equilibrio 1, 2, factor de equilibrio 0. Está equilibrado el árbol. Aparece el menú nuevamente y elegimos la opción 1. Se inserta el dato 3. Al insertar causa un desequilibrio. Se hace una rotación simple izquierda y se logra insertar 3. Aparece el menú nuevamente, se elige la opción 1, insertar, y se inserta 4. Hasta ahí no hay problema. Se elige la opción 3 y se muestra en orden el árbol y se nota que todos los factores de equilibrio son menor o igual que 1, por tanto está equilibrado. Un árbol se puede definir en forma recursiva, por lo que no es de sorprender que muchas de las rutinas para manejar árboles se implementen en forma recursiva. Vamos a mostrar a continuación las operaciones para recorrer un árbol en orden, preorden y postorden. Tenemos el método preorden, que primero muestra el nodo raíz, parte de dato y su factor de equilibrio. Luego llama a preorden para el subárbol izquierdo y luego a preorden para el subárbol derecho. Este algoritmo es recursivo porque llama 2 veces a la misma rutina. El método inorden primero llama al recorrido inorden para el subárbol izquierdo, luego muestra el nodo parte de dato y nodo parte factor equilibrio, y seguido llama inorden para el subárbol derecho. El método postorden invoca a postorden para el subárbol izquierdo, luego postorden para el subárbol derecho y finalmente muestra el dato y el factor equilibrio para el nodo raíz. Tenemos la función prueba para recorridos del árbol. Este método mostrar muestra el valor de y el factor de equilibrio. Para el programa anterior vamos a insertar el valor 5. Luego elegimos la opción 1 para insertar el valor 6 y causa un desequilibrio. Se hace una rotación simple izquierda y se inserta el valor 6. Luego aparece el menú, se elige la opción 2 para mostrar el árbol en preorden y tenemos preorden el valor 4, factor de equilibrio 0, el valor 1, factor de equilibrio 0, el valor 2, factor de equilibrio 0, el valor 3, factor de equilibrio 0, el valor 5, factor de equilibrio 1 y el valor 6, factor de equilibrio 0. Todos los nodos tienen el factor de equilibrio 0, por tanto el árbol está equilibrado. Luego aparece el menú, se elige la opción 3 para mostrar el árbol en orden. Igualmente todos los factores de equilibrio están con valor 0, por tanto está equilibrado. Aparece el menú nuevamente y elegimos la opción 4, mostrar postorden, y tenemos que todos los factores de equilibrio tienen valor 0 excepto el valor 5, factor de equilibrio 1. Bien, ahora te voy a pedir que respondas a las preguntas formuladas a continuación, las que podrás comparar luego con las respuestas proporcionadas. Te invito a suscribirte a este canal
para que puedas revisar algunos videos relacionados a ciencias de la computación. Comprueba tu aprendizaje. Responde las siguientes preguntas y luego compara con las respuestas. ¿Cuándo se dice que un árbol está equilibrado? ¿Cuándo se dice que un árbol es ABL? ¿Cómo se define longitud de camino en un árbol? ¿De qué orden es el algoritmo para buscar un elemento en un árbol ABL? ¿Cómo se define el factor de equilibrio en un árbol ABL? ¿Qué nodo impide que el siguiente árbol sea ABL? ¿Cuándo decimos que un árbol es ABL? Se requiere una condición de equilibrio no muy rígida. Solo se requiere que para todo U, nodo del árbol, el subárbol izquierdo de U y el subárbol derecho de U difieran en lo más 1. Es decir, su factor de equilibrio es menor o igual a 1. ¿De qué orden es el algoritmo para buscar un elemento en un árbol ABL? El orden es logaritmo de n. Pregunta 5. ¿Cómo se define el factor de equilibrio en un árbol ABL? Se define como la diferencia entre las alturas del árbol derecho y el árbol izquierdo. Tenemos algunas referencias bibliográficas para reforzar lo expuesto anteriormente.